está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros.
alguna vez, vamos a decir, más de uno se debe saber la respuesta a esta pregunta. ¿Qué sucede cuando en un juego de softball un bateador está en 3-2? ¿Qué sucede en el próximo picheo? ¿Ah? ¿Qué puede pasar? Creo que hay dos opciones. O la persona sale a la primera base porque fue base por bola o metió hit, o sale al dugout porque se ponchó. No hay más opciones, no hay más allá. No hay más allá. O va a la base en posición con la intención de anotar, o va al dugout porque verdaderamente no pudo cumplir su objetivo. Algo así va a tener el mensaje de la prédica del día de hoy. Se va a llamar 3-2 en el softball. No hay más para ningún lado. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tomar un versículo y vamos a orar. Vamos a ver el Salmo 78, versículos 34 y 35. Sí. Amén. Dice así: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Ese era el momento en que el pueblo estaba en el desierto y verdaderamente buscaban de Dios. Estamos en vivo, hermanos. Vamos a orar para que sea el Señor que tome el control esta noche y sea el que nos muestre, nos revele su palabra. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre amado, por estar aquí con nosotros, Padre de gloria. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te pido, Padre de gloria, que seas tú esta noche revelándonos tu voluntad a través de tu palabra. Que no sea yo, que no sean mis emociones, sino que sea tu Espíritu Santo tocando el corazón de todo y cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, Padre amado. Que nos dé ese entendimiento y esa revelación para aplicar estos versículos que vamos a compartir hoy a la luz de tu palabra. Y tengamos la revelación que en el día a día que tenemos nos acordemos y sepamos aplicarla conforme a tu palabra. Echamos fuera todas esas cosas que no son tuyas, Padre, y te entregamos nuestras cargas para que seas tú tomando el control. Toda distracción, toda incomodidad, todos los pensamientos los llevamos cautivos a los pies de Cristo. Amén. Para que sea el Espíritu Santo quien ministre nuestras vidas. Le damos gracias al Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe, hermano? Ese versículo a mí me ministró mucho. Hay muchos escenarios que he vivido y wow, muchas personas dirán, oye, pero es joven. Quizás a veces, a pesar de que seamos jóvenes, vemos situaciones difíciles que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, verdaderamente no le encontramos respuesta. Y la respuesta la conseguimos después de tropezarnos tanto, vemos que es en la palabra de Dios, donde conseguimos la respuesta a tantos obstáculos que se nos presentan en nuestra vida. Amén. Y bueno, lo que nos queda es eso, que darle al Espíritu Santo la libertad para que nos guíe y nos lleve por ese camino que Él quiere. En esos versículos que leí ahorita, Dios refleja a través de su palabra una de las vivencias que tuvo el pueblo de Israel mientras estaba en el desierto. Cuando estaba en el desierto, el pueblo de Israel estaba en una situación en la cual estaba con Dios y se sometía a su palabra y a su voluntad, y a veces le daba la espalda a Dios. A pesar de que Dios hizo grandes milagros tanto en Egipto, igualmente en el desierto. Estando en el desierto, les dio agua, le dio maná, hizo maravillas en el desierto, los sustentó, su ropa no se le gastó y verdaderamente se mostró la mano de Dios delante del pueblo de Israel, cuidándolo, protegiendo, proviendo las necesidades del pueblo. Y siempre, por el hecho de haber confiado en el Dios Todopoderoso, tuvieron en victoria. El pueblo llegó a la tierra prometida. Y es eso lo que nos llama el Señor, a que aprendamos a confiar en Él, en su palabra. En su palabra, y creamos que Él es el que tiene la salvación en todos los aspectos de nuestras vidas. Esto yo lo refleje porque
Hermano, antes de yo estar la iglesia, antes de yo haber aceptado al Señor, yo era una persona que normalmente iba a fiestas. Terminaba de trabajar los viernes y apenas terminaba de trabajar los viernes, así mismo sucio como estaba, me iba. Y llegaba a la casa a las 4, 5, 3 de la mañana. Todo, bueno, un desastre. Y eso fue tremendo. Pero cuando yo llegaba ese momento a la casa, que ya había pasado toda la rochela, que todos estaban durmiendo, y yo llegaba al baño de la casa. Al yo llegar al baño, yo me veía el reflejo en el espejo. Y yo tenía como esa experiencia que vivía ahí, era como que yo, a través del espejo, yo entraba por el Richard que estaba reflejado en ese espejo, por mis ojos yo entraba y veía lo vacío que estaba. Verdaderamente, ayer el Señor me hablaba y cuando leo este versículo me ministra y digo, wow, esto verdaderamente me confronta a mí totalmente. El Señor nos lleva al desierto para que verdaderamente, estando en ese momento difícil, que vemos que no tenemos respuesta, que no hay salida, es donde Él nos dice, ¿viste? Estás viendo que igual estás en el desierto, ya fuiste a rumbear y aquí está. ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? A veces el Señor, como dice su palabra, ese es el camino que toma para hacernos entender que dependemos verdaderamente de Él. A pesar de estar en supuesta alegría, supuesto gozo que experimentaba, me daba cuenta que en mi intimidad no era así, que en realidad estaba vacío, estaba solo y había algo que hacía falta. Yo no comprendía qué era lo que estaba haciéndome falta, pero verdaderamente era el Señor. Era el Señor que me hacía falta y no lo había conocido. También creo que me comporté de una manera como esa historia que conocemos de la palabra de Dios, el libro de Oseas, ¿sabe? Osea, un profeta del Señor del Antiguo Testamento, su esposa llamada Gomer. Ella tenía la relación con el esposo porque se lo mostró el Señor al profeta y le dice que la tome por esposa, a pesar de que la mujer tenía una vida que no era muy apreciada a los ojos de la humanidad. Él toma a la mujer por esposa y tomando a la mujer por esposa, bueno, esto fue un desastre. El Señor le dice toma a la mujer por esposa, Él la toma por esposa, después le dice que la suelte, la mujer se dedica nuevamente a la prostitución y la vuelve a tomar porque él obedecía al Señor. Proceso fuerte, en obediencia, sufriendo, pero era para agradarle al Señor, no para agradarle al hombre ni para él mismo. Bueno, el hombre pasó por un proceso verdaderamente fuerte que wow, cualquier ser humano que esté en esa posición tiene que estar agarrado del Señor primeramente. Debemos estar agarrados del Señor para que sea el quien nos guíe y nos sustente en esos momentos difíciles, para poder permitir que sea su Espíritu Santo quien nos dé revelación de su palabra y no dejarnos llevar por nuestras emociones. Estaba en esa situación ese profeta. Ella, a veces él llegaba a hablar con ella y ¿qué le decía? Según la palabra, no, yo me voy para allá, para la rumba, donde tengo mis amistades, mis contactos, no me falta comida, no me falta bebida, no me falta el pan, el agua, ni nada, no me falta nada. Y era tremendo. Más adelante en ese mismo libro, Dios confronta al pueblo de Israel y le muestra el comportamiento que tenía el pueblo delante de él, y que a pesar de lo mal que se ha portado, Dios se mantuvo fiel y con los brazos abiertos, esperando que ese pueblo se arrepintiera y pudiera buscar de él. Así le mostró por medio de ese profeta, por un profeta que verdaderamente por la obediencia a Dios vive unos procesos que no todos podemos soportar si nos separamos del Señor. Pero la palabra dice que cuando estamos en Él somos más que vencedores, nos los demuestra. Que verdaderamente confiando en el Señor tenemos victoria, que apartado de mí nada puedes hacer, pero cuando estamos en Él somos los que vencemos y triunfamos. Amén. Y Él es el que nos da la fortaleza. A pesar de que el escenario se muestre muy difícil, muy complicado, sabemos que estamos más que vencedores, porque apartado de Él nada podemos hacer, sino en comunión con Él. Él es el que nos sustenta. Apartado el cristiano de Cristo, del Espíritu Santo, de su palabra, es como el pámpano cuando se separa de la vid. Muere, se seca.
porque verdaderamente la vida está en el Señor Jesucristo y Él es el que nos da la victoria en cualquier escenario que tengamos, amén. A pesar de que estemos de una manera, que no nos convence. Pasan los procesos, conocí del Señor, una persona me predicó y yo seguía asistiendo a las fiestecitas, el bochinche y la cuestión. Una noche yo estaba en la misma fiesta, ya había aceptado al Señor, lo había aceptado, pero yo llego en esa fiesta y estando en la fiesta veo a los lados, veo a las personas tomando, la música, el desorden, y yo digo, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí si verdaderamente no me siento a gusto? Ya no era ese muchacho que a las 3, 4, 5 de la mañana llegaba a la casa. Llegué a la casa esa noche antes de las 10 de la noche. Apenas me sentí de esa manera, me fui a la casa. No me sentía a gusto donde estaba, a pesar de que era la misma gente, a pesar de que era la misma bebida, a pesar de que era el mismo escenario, la misma música. No me sentía a gusto. Pero yo decía, entonces, ¿por qué yo sigo buscando esto? Porque sigo teniendo ese vacío si yo acepté al Señor. Y ese es el cuento que toda la vida me han echado. Cuando aceptas a Cristo, llena tu vida y cada aspecto. Y yo, esto me puso a mí a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Será que estaba arrepentido pero no convertido? Ay, Dios. ¿Será que verdaderamente acepté al Señor de los labios para afuera y no permití que su Espíritu Santo entrara a mi vida para transformar lo que Él quisiera? Eso me puso a pensar, hermano. Eso me puso a pensar y verdaderamente fue un momento que yo, confusión total, no hallaba qué hacer. Quería estar aquí y quería estar allá. Estaba como la iglesia del Apocalipsis, un pie en la parte fría y un pie en la parte caliente, y para allá y para acá. ¿Y será que sí? ¿Será que no? ¿Y será que sí? ¿Será que no? Dios mío, y ese escenario, y para allá y para acá, y pensando, hasta que tomé la decisión de verdaderamente agarrarme del Señor, depender del Señor, así como nos muestra su palabra en el libro de Daniel capítulo 8, que Daniel tomó una decisión. Daniel decidió no contaminarse con la porción que le daba el rey. Decidió mantenerse en integridad, en que esas cosas que nos plantea el mundo debemos rechazarlas, porque el que hace amistad con el mundo es inamistad con Dios. Y es una decisión que debemos tomar, hermano. Cuando verdaderamente yo decidí aceptar a Cristo como mi único suficiente Salvador y lo reconocí en cada aspecto de mi vida, fue que yo experimenté su paz y sentí que Él llegó a mi vida y hubo una transformación. Que viví proceso a partir de ese momento, claro. Que hay cosas que mejorar, claro. Que tengo errores, mira, aquí amanecemos. aquí amanecemos, pero yo decidí confiar en Él y que sea tu Espíritu Santo que actúe en mi vida, para que Él quite las cosas que no le agradan y traiga a mi vida lo que dice su palabra, ese gozo inexplicable. Una experiencia que yo he tenido aquí en la iglesia, que quizás a más de uno no le he contado, compartía con personas por la casa y ya veían que no era el mismo Richard de antes, que no era ese Richard que se quedaba aquí a farandulear, sino que, oye, ya Richard no se va, vente Richard, y no tengo plata. Yo no estoy pidiendo plata, gente, vamos a ver, yo no. Y él por aquí, yo por allá. Y no quería. Entonces, llegó ese momento en que, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué no vienes más con nosotros? Que no sé qué más. Y le dije, pues no, yo estoy asistiendo a una iglesia, de verdad, ha sido un cambio y eso. Y me puse a hablar con ellos, duré bastante rato hablando con ellos. Y ellos tomando, pero yo verdaderamente tenía paz. No sentía la tentación de tomar el licor para tomar ni nada, hermano. Yo tenía paz. Y yo le daba la gloria a Dios aquí calladito. Y llegué a experimentar y a contarle a ellos que verdaderamente ellos, mientras sigan en ese camino, no van a saber algo que yo experimenté en esta iglesia. ¿Qué experimenté? Yo experimenté un día que la gente no va a saber qué se siente hasta el momento en que viva. ¿Qué? Limpiar piso a punta de lágrima y moco, rodar de aquí para allá y de allá para acá, porque sentimos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que sentimos que Él está ahí con nosotros. Y esa es una experiencia que el mundo no va a conocer mientras no tome esa decisión como Daniel de no contaminarse. Es una decisión que verdaderamente está en nuestras manos. El Señor no obliga, Él toca la puerta. Cuando uno toma la decisión de agradarle, es que Él actúa.
Como le dije la vez pasada que se fue la luz, por cierto, cuando prediqué, gloria a Dios. Es una decisión en la que uno decide confiar en el Señor, se da cuenta que depende total y completamente de Él, y a veces lo invoca hasta para sacar un tornillo. Y es la dependencia totalmente del Señor, que vivimos proceso verdaderamente, pero es la confianza puesta en Cristo, la esperanza puesta en su Espíritu Santo, que sea el que venga en mi vida para hacer esa transformación, porque verdaderamente su palabra dice que no es con nuestra propia fuerza, que Dios un día vio así para la tierra y no había ni uno bueno. Entonces verdaderamente lo que nos queda es confiar en el Señor, en su Espíritu Santo, para verdaderamente conocer la victoria y el gozo, cosa que mientras no lo hagamos no la conoceremos. Y cuando conocemos y decidimos darle nuestra vida a Cristo, ahí es que tenemos victoria y gozo. Amén. Pude experimentar la paz de Cristo. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. ¿Sí? Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Ahora nos preguntamos, ¿qué paz es esa que nos da el Señor? Si yo verdaderamente en cualquier ocasión yo puedo estar en la casa y estoy tranquilo porque no tengo cosas que me molesten, estoy tranquilo verdaderamente. Esa paz que nos da el Señor es inigualable, es única. Esa fue cuando Jesucristo hizo la promesa del Espíritu Santo, que enviará otro consolador. Y wow, fue un escenario fuerte también. Ok, ¿qué paz es esa que experimentando confiamos en el Señor? Confiando en el Señor, ¿cuál es esa paz que experimentamos? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una vez habiendo yo aceptado al Señor, viviendo las etapas, las experiencias, los ciclos que viví, pero una vez convencido del papel que estaba jugando Cristo en mi vida, la cosa cambió. Ya tenía esa paz que no es cuando estamos tranquilos, sino que en los momentos difíciles sentía su presencia, sentía su paz y sentía que Él estaba conmigo. Amén. A pesar de los 1001 errores que tiene Richard Sánchez, a pesar de los 1001 defectos que tiene Richard Sánchez, Él estaba allí y yo me sentía gozoso. A veces sinceramente sentía que era algo inexplicable. Señor, pero ¿cómo tú estás aquí? ¿Cómo está pasando esto? ¿Pero por qué? Si yo tal cosa, mira lo que acabo de hacer. Y yo sentía que Él me escuchaba. Más de una vez experimenté que yo estaba en mi habitación después de cualquier escenario y me acostaba a pensar en la palabra, a meditar, a buscar del Señor. Y yo sentí, hermano, que el Señor, que Cristo se sentaba en la cama al ladito mío. Y eso lo puede hacer todo y cada uno de los que estamos aquí. Amén. Experimentar esa experiencia con el Señor, que sea Él que esté a nuestro lado en nuestra cama en ese momento difícil, que estamos como el pueblo de Israel cuando estaba siendo perseguido por Faraón y su ejército. Amén. Y Él es el que verdaderamente nos da el gozo y la victoria en los momentos difíciles, cuando vemos que no hay salida. Estaba yo, nuevecito con el Señor. En ese momento que yo experimento esa paz que nos trae el Señor, cuando verdaderamente decidimos darle libertad a su Espíritu Santo, yo decidí mirar atrás para ver el cambio que había surgido en mi vida. Si era así como la gente lo pintaba, que dice que cuando acepta al Señor te trae paz, y yo, y verdaderamente sí es cierto, y lo conocí, que tenemos a veces momentos difíciles. Pero la diferencia es, hermanos, que en estos momentos difíciles, cuando estamos creyéndole al Señor y confiando en su palabra, Él llega en ese momento y nos trae de su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no logra entender el cerebro humano, sino que solamente Él es el que la da. Y cuando decidimos confiar en Él, es que la sentimos. Amén. Me di cuenta de que estaba como el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuál fue el siguiente versículo que a mí me chocó, me estrelló, como que el carro venía, me chocó y se me quedó enchungado el zapato y yo arrastraba así? Chocado y arrastrado, y eso fue feo.
Busquemos en nuestras Biblias Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. Éxodo. Ok, dice así. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Sí? ¿Cómo me impactó ese versículo, hermano? Ese momento que yo vi en mi vida, que no veía salida. Ese momento en que estaba acorralado por llegar a la casa, a pesar de venir de una fiesta a las 4 de la mañana y consumir licor y lo que era. Ahí fue donde me dije, oye, verdaderamente el camino es Cristo. Ese momento en que no sentimos paz, ese momento en que nos vemos acorralados, es el camino que menos nos esperamos. Aparece Cristo, abre las aguas para que caminemos en paz, se encarga de nuestros enemigos y nos lleve en victoria. Amén. Que sea su Espíritu Santo que nos guíe, que nos lleve por el camino que Él quiere. Y entendí que verdaderamente Cristo fue el camino que Dios me ha ofrecido, me ha dado en el momento de dificultad para salir en victoria. Y mi enemigo no me alcanzará, lo dije. Amén. Y declaremos, hermano, que verdaderamente a pesar de que hagamos una situación difícil, no hallemos para dónde agarrar, estemos acorralados, mientras estemos en el Señor, estamos en victoria. Amén. Entonces vimos ese momento en que Cristo abre las aguas para sacarnos de ese escenario que nos sentíamos acorralados. Y fue una bendición. Busquemos ahora en nuestras Biblias Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 9. Ok. Dice así. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. ¿Sí? Siguiente versículo dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y cuyos montes sacará cobre. Amén. Nos damos cuenta el proceso que vivió Israel, el ejemplo que me estaba dando el Señor a través de su palabra. A pesar de momentos difíciles que vivimos, a pesar de esos escenarios que verdaderamente no vemos la salida, y vemos cómo el Señor estuvo con Israel en el desierto, de día como nube y de noche como columna de fuego, así Él está en nuestras vidas. Proceso por los cuales Él nos pasa para que aprendamos a desarrollar el fruto, para podernos desenvolver en la buena tierra que heredaremos, que podamos heredar por su voluntad, por su gracia. A pesar de que pasamos un sufrimiento, un momento difícil, sabemos que Él está allí y nos pasó por todo ese proceso para luego entrar en el terreno del gozo. Entonces, hermano, todos esos escenarios que yo aprendí, me di cuenta que fue el proceso por el cual Dios permitió que pasara para depender de Él, y que cuando decidí confiar en Él, llegamos a la tierra prometida. Llegamos a la tierra que fluye leche y miel. Llegamos a la tierra donde hay miel, hay leche, hay de todo lo que verdaderamente necesitamos, de todo lo que verdaderamente nos sustenta. Y lo conseguimos ¿cuándo? En el momento que decidimos confiar en Él, en el momento en que le damos el primer lugar en nuestras vidas, en el momento en que tomamos en cuenta que cuando vamos a tomar una decisión confiando en Él es que estamos en victoria y no en nuestras propias prudencias. En Deuteronomio 8, del 2 al 5, también lo leí y también fue sorprendente para mí. El Señor me mostró a través de su palabra en este versículo que dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto,
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías guardado o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tu padre habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Vi atrás nuevamente, hermano, y me di cuenta la presencia de Dios en cada aspecto de mi vida, que nunca me abandonó, que a pesar de que estaba en un momento difícil, que estaba en un desierto en el cual no veía la salida, Él estuvo presente, sustentándome en cada aspecto de mi vida, dándome todas esas cosas que necesitaba. A pesar de ser un momento difícil, me dio la experiencia, la poca experiencia que tengo, para poder saber buscarlo a Él, permanecer en comunión con Él, y por su misericordia podemos ser personas que cuando pasamos por procesos y decidimos confiar en Él, el Señor puede usar ese ejemplo que hemos vivido para nuevas generaciones. Entonces no es en vano todas esas experiencias que tenemos cuando decidimos confiar en el Señor. Es algo que es para provecho, es algo para animarnos, como dice Santiago, gócese en la prueba. Porque verdaderamente ese es el escenario que el Señor quiere que usemos, que la experiencia que nos brindó para orientar a esas personas que buscan ese consejo. Amén. Son procesos fuertes, pero valen la pena porque es el Señor que los ha puesto, y mientras estemos en Él estamos en victoria. Amén. Que sea el Señor siguiendo en nuestro caminar, en nuestro día a día. Ahora, yo llego a la conclusión, si yo pasé todos esos escenarios, esas dificultades, todas esas cosas que viví, yo decía humanamente y físicamente yo estaba vivo porque yo caminaba, yo veía, escuchaba, hacía mil y unas cosas, yo me sentía bien. Podemos ver ese reflejo en el libro de Ezequiel, pero no lo vamos a buscar, hermana, pero es muy largo. ¿Qué refleja el libro de Ezequiel en el capítulo 37? Donde Dios lleva al profeta a un valle de huesos secos y le dice una serie de palabras, ¿verdad? Ese versículo, esa historia de Ezequiel nos refleja la muerte espiritual que había en Israel en ese tiempo. ¿Será que Richard estaba muerto espiritualmente? Que a pesar de que caminaba, rumbeaba, como decía, para allí para acá, verdaderamente yo espiritualmente estaba muerto. No tenía ese gozo porque no había conocido al Señor de señores, al Redentor, al Rey de Reyes. Eso me puso a pensar nuevamente, y verdaderamente así era, hermano. Apartado de Cristo nada podemos hacer. Y ahí me di cuenta que cuando no estamos en el Señor, todo es distinto porque no vemos sustento. Y ahí es donde el Señor nos vuelve a llevar al principio, al desierto, darnos cuenta de lo que pasó, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, y llegar a la conclusión que apartado de Él nada podemos hacer. Entonces es esa decisión de seguir confiando en su palabra y seguir en sus caminos. Amén. Y el Señor esta tarde, ya yo tenía todo eso y sentí en mi corazón buscar este versículo el cual, wow, también me sorprendió bastante. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. Y dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Entonces vemos un versículo donde verdaderamente
llegamos a una situación en la que decimos, oye, aquí ¿qué estamos haciendo? Tenemos al Señor, camino difícil, como el pueblo de Israel en el desierto, pero vale la pena. Vale la pena sufrir esos procesos por los que el Señor nos pasa, porque heredaremos la tierra que fluye leche y miel. Y prefiero vivir los sufrimientos en el corral de Cristo que el deleite temporal del mundo. Amén. Que es fácil, no es fácil, pero imposible tampoco es. Y el Señor no nos pone carga que no podamos llevar. Amén. Bueno, hermano, y que sea el Señor que nos guíe, que nos ilumine, que nos dé sabiduría, discernimiento para permanecer en su palabra, para hacer lo que Él quiere que verdaderamente hagamos, para permanecer en comunión con su Espíritu Santo. Amén. Que nos ayude y que nos mantenga allí. Que a pesar de que somos imperfectos, que somos humanos, tengamos un corazón constricto y humillado delante de Él, para que sea Él quien tome el control y nos guíe por el camino que quiere que estemos para estar en comunión con Él. Que tengamos esa relación, que nos ayude, que tenga misericordia. Pero el Señor es misericordioso y sabemos que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Y por eso creemos en su palabra y seguimos confiando en Él. Que sea el que nos ayude. Amén. Bueno, amado, este era el mensaje y espero que se haya entendido. Gloria a Dios. Amén.